Desde que hemos iniciado esta franja informativa a las 2 de la tarde, en apenas nada, 30 segundos, se va a sentar con nosotros Nahara Borao. Ella es experta en comunicación política y con ella vamos a ver pues cómo ha llegado Pedro Sánchez a esta situación absoluta de desesperación, desgaste, ridículo, estrepitoso que ha hecho y cuál ha sido pues esa evolución que ha sufrido desde que ganó la Secretaría General a este momento en el que se va pero no se va, al modo más Esperanza Aguirre. Acércate a mí. Hola Nahara, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Estaba contando a la audiencia que íbamos a analizar cuál ha sido la evolución sufrida por Pedro Sánchez desde que llegó a la Secretaría General. Me gustaría a ver si podemos pedir a nuestros compañeros que nos pongan sin audio esas imágenes de cuando Pedro Sánchez dimitía el otro día y, si te parece, las vamos comentando. Me gustaría verlas sin audio, a ver si lo podemos poner mientras Nahara y yo lo comentamos. Y es que, desde luego, no sé qué te pareció a ti, pero a mí me pareció que tenía muy mala cara. Sí, evidentemente los últimos días dan mucha muestra del cansancio y el agotamiento que tiene. Él sigue teniendo una buena oratoria que la mantiene en realidad a lo largo de todo su discurso. Él sabe construir las frases muy bien, pero la comunicación no verbal le delata mucho. Es decir, que él se estudia muy bien los apuntes de lo que tiene que decir, de lo que le dicen sus asesores, pero no tiene tan controlado sus movimientos, ¿no? Sus gestos. Claro, el problema de la comunicación no verbal es que nosotros podemos concentrarnos, imagínate, en controlar la cara, pero entonces, ¿qué pasa con nuestras manos? ¿Y cómo es posible? Vale, cuéntanos, ¿qué es lo que delata Pedro Sánchez para que todos sepamos analizar cuando un político lo está haciendo mal? Lo primero que hay que mirar es hacer una visión general, ¿no? Entonces, cuando en realidad lo importante es lo que sale como de la norma cuando estamos analizando una persona. Él no es una persona excesivamente expresiva en el movimiento de su cara, ¿vale? Muestra gestos de cólera y de ira, pero es bastante plano, ¿vale? Rajoy, por ejemplo, en ese sentido también es mucho más plano que Pedro Sánchez, pero él no es excesivamente expresivo. Sin embargo, sus manos han cambiado mucho. Él hablaba con manos mucho más amplias. Normalmente, cuando daba discursos, cuando hablaba con la gente, tenía los brazos mucho más separados del tronco. Que estaba como más seguro de sí mismo, ¿no? Es más expansivo. Es como las manos lo que hacen es como mostrar el afecto que vamos sintiendo con los demás. Sin embargo, en este vídeo, que se ven poco, pero se ven, él tiene los brazos mucho más cerrados, más pegados. ¿Y eso qué significa? ¿Que está retraído en sí mismo? Claro, que él no está conectando tanto con los demás. Esto significa que él no está en modo de abrirse a la relación tanto. Y además tiene dos signos de manos que no son excesivamente positivos. ¿Qué son? A ver si los puedes subir. Manos en cuchillo, ¿vale? Lo cierra así, ¿vale? Pone las manos... Lo estamos viendo, manos en cuchillo, lo pone así... ¿Vale? Y luego hace otro que es este gesto, el contrario. El contrario, ¿vale? A ver si lo podemos ver, Jorge, el contrario, que también hace así, o sea, este sería el cuchillo, que tampoco manos no es bueno. Manos en cuchillo, efectivamente. Este también sería hacia adentro, que tampoco Entonces, es bueno. tienen dos significados distintos. Cuéntanos, ¿vale? Empecemos por el primero. Así, no, empecemos por el primero. Manos en cuchillo, ¿vale? Manos en cuchillo, cuando están muy hacia afuera, nos hablan de agresividad, ¿vale? Lo expresamos así. Es lo mismo que esto, el origen en realidad está en el dedo que apunta. Sí. Cuando nosotros hablamos con un dedo que apunta, el de enfrente se siente agredido. Intimidado, ¿no? Efectivamente. Pues con manos en cuchillo pasa lo mismo, solo que es un poco más sutil. Porque si yo te desvío la atención a ti, tú no ves tanto lo que pasa con mis manos. Pero hablan de agresividad. Es decir, que probablemente Pedro Sánchez en ese momento parecía muy tranquilo, pero estaba enfadadísimo. Él estaba controlando la cadencia del ritmo de sus palabras, pero... le delatan emocionalmente no estaba pasando por un buen momento. Y vamos al otro gesto, al gesto inverso. Y este gesto nos habla de me siento dividido, ¿vale? Todo esto según el método del lenguaje no verbal Body Systemics. Me siento dividido. Cuando tú tienes una duda interior y no tienes muy claro por dónde salir, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Vale? Tenemos tendencia a recurrir a este tipo de gestos. Entonces eso es muy simbólico en Pedro porque él suele hablar con manos abiertas. ¿Vale? Es lo que más ha llamado la atención respecto a este discurso. ¿Qué significa esto? Que es coherente, o sea, lo importante de cuando alguien está comunicando es ver la coherencia que tiene. No importa si tú estás enfadado y lo expresas, porque es coherente. Entonces, eso, por ejemplo, lo vemos mucho en Pablo Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias tiene una imagen muy agresiva, un discurso muy agresivo, sus gestos también son agresivos, pero es coherente, ¿no? Efectivamente. Sobre todo también no tenemos que olvidar el contexto, es decir, Pedro Sánchez está en un contexto muy difícil de su propio partido,
y cómo gestionarlo dentro Nara, de y él. una pregunta, cuando, por ejemplo, Pedro Sánchez ha quedado claro, cuando Pablo Iglesias trató de rebajar antes en la última campaña, trató de rebajar muchísimo el tono, ¿sus gestos también le delataban? ¿Sus gestos corporales de comunicación no verbal? A ver, yo creo que lo que hizo él es trabajarse la comunicación no verbal. ¿Qué es lo importante? Se lo que lo que estudió. tú tienes dentro, no, lo importante es que cuando tú te trabajas tu actitud interna, tu comunicación lo acabas reflejando, ¿vale? Si yo intento relajarme por fuera pero no por dentro, eso mi cuerpo lo va a mostrar. Y yo creo que lo que hizo Pablo Iglesias fue relajarse por completo y sus gestos lo mostraron también. O sea, donde él hablaba mucho más rápido, de pronto el tono bajó, los mensajes cambiaron. Pero era coherente en todo momento. Pero era coherente, o sea, él hizo ahí el cambio interno. Nos vamos a publicidad, pero nos queda analizar Albert Rivera, Mariano Rajoy, se nos acaba el tiempo rapidísimo. Nos vamos, pero volvemos. Estamos aquí de nuevo y seguimos analizando ese lenguaje, esa comunicación no verbal, ese lenguaje corporal de los principales candidatos. Decíamos que Pedro Sánchez siempre había sido muy expresivo con las manos, un poco como yo, muy expresivo con las manos, y que ha hecho estos gestos que le delataban que estaba enfadado, dividido, atormentado, no sabía bien por dónde se hallaba. Pablo Iglesias, por ejemplo, nos dice, tiene un lenguaje duro, agresivo, con lo cual se acompaña de sus gestos y tiene bastante estudiado su lenguaje corporal. Sí, tiene muchas cosas estudiadas, pero él es muy coherente. ¿Qué es lo que pasa? Que es una persona que está muy centrada en el mundo racional, ¿vale? Entonces, no mide como las formas. Es decir, hay una parte dentro de la comunicación, yo te puedo decir algo muy duramente y esto no significa que yo tenga que ser muy dura en mis expresiones. Pero Pablo Iglesias lo hace todo duro, porque él tiene menos sensibilidad como por la parte emocional, más Es decir, afectiva. no es empático, sería un poco... Menos empático. Psicopático. Menos empático. No lo vas a decir tú, pero yo te lo voy a decir. O sea, que le cuesta más conectar con su lado emocional, entonces él es muy duro en sus expresiones y en sus gestos y en su manera de comunicar. Efectivamente. Pero, sin embargo, tiene una manera de comunicar que llega a mucha gente, porque es como muy vehemente. Sí, pero eso, o sea, acaba funcionando al final un poco más por argumentos. O sea, aquí tendríamos que entrar en todo el debate de qué es lo que hace que una persona se sienta más identificada con un movimiento, por ejemplo, de Pablo Iglesias o de Rajoy o de Pedro Sánchez. En el caso de Mariano Rajoy, que es una persona, o por lo menos eso nos transmite, como que le resbala todo, como que va a lo suyo, como que nada le preocupa, absolutamente tranquilote, ¿eso le beneficia o le perjudica? O las dos cosas, según a quién vaya dirigido. Normalmente son las dos cosas. Cuando una persona llega a comunicarse de una forma, toda la parte de nuestra comunicación viene porque en realidad nosotros estamos sobreviviendo a la historia que hemos tenido y eso es lo que nos ha resultado más fácil para funcionar. ¿Y cuál es la historia, o sea, viendo Mariano Rajoy, su lenguaje corporal, qué historia ha tenido? En realidad lo que le pasa es que él funciona, es una persona mucho más introvertida, entonces funciona más de cara adentro. Para él es muy importante los momentos reflexivos, conectar con sus propios pensamientos y lo que trabaja mucho, o sea, puede mejorar mucho más el trabajar la expresión hacia afuera. Pero ¿tú no crees que esa desidia o eso que transmite de como dejadez, de que todo se arregle solo, que todo se resuelva solo, yo no me voy a preocupar por nada, soy imperturbable, puede transmitir al electorado, a los votantes, que le importa todo tres? O sea, si tú no fueras asesora suya, ¿no le dirías, intenta mostrar que te importa algo más? ¿Que yo te le implicas diría algo más? que intente entender por qué en estos momentos es mucho más necesario que las cosas se comuniquen. Hace un tiempo no importaba tanto si un jefe te daba una orden directa y no te explicaba qué es lo que quería detrás de eso, porque éramos mucho más obedientes. Pero como la información ya circula tan rápido, nos estamos acostumbrando a que queremos entender las cosas, queremos funcionar porque entendemos todo el entorno que hay detrás y eso es lo que le falta a Mariano Rajoy, como adaptarse a que ya no nos vale. Es decir, que es como un padre de, porque lo digo yo, soy tu padre, aquí se comen 2 huevos y todo esto, ¿no? Y Albert Rivera, que es joven, que tiene una imagen más fresca, ¿cuál sería su talón de Aquiles? Yo creo que él tuvo un talón de Aquiles bastante fuerte, es que teniendo a nivel comunicativo, siendo un personaje con muchos valores comunicativos, la campaña se centró demasiado en él y al final nosotros votamos a un partido por una persona, pero sobre todo por unos ideales. Por un proyecto. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ahora? Apareciendo Inés Arrimadas, que comunicativamente es
también súper potente, han empezado como a diluir la única presencia de Albert Rivera y hacer el partido mucho más constructivo. Entonces, en esta respuesta, en este impasse que estamos pasando, ellos han trabajado mucho más la estrategia y están trabajando más la comunicación. Es decir, cuando yo cambio de opinión y digo que no voy a votar a Rajoy y paso a votarlo, ¿cómo lo explico? ¿Qué es lo que me ha hecho a mí cambiar de opinión? ¿Qué es lo que estoy favoreciendo? ¿Cuáles son mis criterios? Nara, y un año después de campaña, llevamos ya 2 elecciones, existe la posibilidad de que se tengan que celebrar unas terceras. De los candidatos que quedan, porque claro, Sánchez ya ha caído, ¿a cuál de los 3 ves mejor posicionado, menos quemado, que puede conquistar a más gente de cara a una nueva cita con las urnas? Yo creo que Rajoy ahora mismo es el que tiene más posibilidades por la situación que hay, pero tienen que cuidar muchísimo también su estrategia. Es decir, cuando tú ves una persona que tiene las de ganar, o un animal, ¿no?, que tiene las de ganar y de pronto tiene otro animal herido justo enfrente, socialmente no aceptamos que le remate. Entonces, debe tender una mano también para favorecer determinados criterios que relajen esa tensión. Clarísimo, o sea que no se tiene que ensañar, no tiene que hacer leña del árbol caído. Bueno, pues a ver, que recojan este consejo de Nara Borao en Génova. Y Nara, si te parece, cerramos con una pregunta, y es que hoy hemos visto una imagen de Barack Obama, al que le queda poquísimo tiempo como presidente de los Estados Unidos, 8 años ha sido presidente, llegó siendo guapo, un triunfador, una imagen súper estudiada de súper marketing, y le estamos viendo 8 años después, y 8 años después, pues desde luego está desmejorado. ¿Es esto por la mella de las preocupaciones, de la responsabilidad, de lo que, digamos, cuesta ostentar el poder, o habría envejecido lo mismo en 8 años y simplemente el paso del tiempo? Hay varios estudios que dicen que los presidentes o los candidatos que han llegado a ser electos mueren un poco antes que los que se han quedado como en las puertas, ¿vale? Y se que por bien no venga, en la retaguardia. Sánchez, mira, puede pensar esto. Pero en cuanto al envejecimiento, en realidad, mucha parte se le achaca al estrés. Es decir, cuando tú tienes un ritmo de vida demasiado estresado, también hay otras profesiones que lo hacen. Pero es verdad que no podríamos medirlo. En realidad depende tanto de un montón de factores, de tu nivel socioeconómico, de tu origen, de tu raza. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Para que Michelle Obama, si la ponemos así, parece que está igual. ¿Por qué? Efectivamente. Entonces, parte de lo que pasa es que todavía estamos en un momento donde el hombre no se cuida tanto esa parte, ¿vale? La mujer se cuida mucho más, probablemente a Michelle Obama no le veamos... Le hayan hecho tratamientos, vaya maquillada, bueno, también son muchas cosas, ¿no? Son demasiados factores como para decirlos. Lo que sí que podemos decir es que el estrés es un factor que hace que nosotros envejezcamos un poco Nara, más. pues hay que relajarse. Yo ya voy a Sí. estar zen en la redacción. Nara Borao, muchísimas gracias. Me ha encantado estar contigo y nada, nos vemos en breve. Gracias y buenas tardes.